que en mi caso se llama funciones reales. ¿Por qué? Porque obviamente el conjunto numérico en el que vamos a trabajar siempre van a ser los números reales. Entonces ahí está el nombre. ¿Ya? Entonces, por cierto, con la guía anterior, nosotros cerramos la primera unidad de sucesiones y progresiones. ¿Ya? Eso ya se acabó, ya no hay más que trabajar. Entonces partimos con esta nueva unidad. Entonces, probablemente con el profesor de matemática ustedes trabajaron el concepto de función, ¿ya? Yo también lo voy a hacer, pero yo le voy a agregar uno más, que es esto que tengo acá, lo que dice relación, ¿ya? Relaciones y funciones, ¿ya? Son dos conceptos que son muy parecidos, pero tienen algo diferente. Y eso es lo que vamos a hacer la diferencia o vamos a destacar la diferente entre ellos, ¿ya? Entonces, espero que me colaboren bastante con algunas cosas. Primero que todo, acá tengo la definición bien formal de lo que es una relación. Atención, una relación. Primero que todo, tenemos dos conjuntos, ¿ya? Tengo un conjunto A, un conjunto B, obviamente no vacíos. Es decir, que tengan elementos. No voy a estar ahí comparando cosas que no hay elementos. Se define una relación, atención, de A en B a la correspondencia, lo estoy marcando, que existe entre los conjuntos A y B. Es decir, yo tengo un primer grupo de números, un segundo grupo de números y que entre ellos hay algo que los va relacionando. ¿Ya? A cada elemento del primer conjunto le corresponde, no estoy marcando mucho acá, a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. ¿Eso les suena a algo, no? Al menos un elemento. Es decir, tengo un ¿Al grupo. menos A ver, dale, dime. ¿Cómo? dominio y el codominio? ¡Ah! Me confundo. Efectivamente, acá también son aplicables esos términos. De hecho, los elementos del primer conjunto se llaman preimágenes, o los elementos del segundo conjunto se llaman imágenes. El primer conjunto como tal se llama dominio y el segundo conjunto se llama recorrido. En eso no hace ninguna diferencia con lo de las funciones. ¿Ya? Sin embargo, lo que lo hace diferente es lo que tengo marcado acá. ¿Ya? Al menos un elemento del segundo conjunto. Entonces ahora les voy a hacer un ejemplo y para que les va a quedar extremadamente claro cada concepto. Fíjate, acá yo voy a inventar, bueno, no la voy a inventar porque ya la había pensado, pero voy a inventar una relación. ¿Ya? Esta es una relación llamada raíz cuadrada. Puede ser cualquier otra, me da lo mismo, pero en este caso voy a trabajar con esta. Nosotros dijimos que tenemos un primer conjunto, van a quedar chatos hoy día de tantas funciones. Un primer conjunto que recibe el nombre de dominio. No hay duda de eso. Tengo un segundo conjunto que recibe el nombre de recorrido. ¿Ya? Entonces, términos simples. Acá hay una correspondencia o una relación que en mi caso es la raíz cuadrada de un número. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar el 1, el 4, el 9, el 16. Y acá yo voy a colocar porque quiero menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya, vamos definiendo cosas. Estos elementos se llaman preimagen. Estos elementos se llaman imagen. ¿Ya? Entonces aquí les voy a preguntar. Si nuestra relación es la raíz de x, entonces el 1, ¿con quién debería hacer la correspondencia yo? O sea, ¿con quién le tiro la flecha acá? O lo junto. Con el uno, ¿no? Con el 1, la raíz de 1 es 1, ¿cierto?
Ahí. ¿Solo eso? Y el -1. ¿Y el -1 también? ¿Les recuerdo algo? Por Y las ejemplo, raíces tenían uno positivo y uno negativo, pues. efectivamente, porque acá si tú tienes, por ejemplo, la raíz de 25, entonces, ¿qué significa eso? Que tú buscas un número que multiplicado por sí mismo te da 25. El 5 positivo obviamente sirve porque 5 por 5, eso es 25. Oh, me quedó feo. ¿Ya? 5 por 5 es 25, no hay duda de eso, si ustedes saben. Pero las raíces cuadradas, sobre todo, tienen la posibilidad de que también sea el negativo. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 5, eso también te da 25, ¿o no? ¿O sí? ¿Ya? Entonces, cuidado ahí, chiquillos. Si a ti te hablan de una raíz, una relación de raíz cuadrada, tenemos estos detalles. Por lo tanto, acá significa de que este 4, ¿cuál es la raíz de 4? ¿Cuál es la raíz de 4? 2 y -2. Ya, entonces ahí nos vamos quedando más claritos. Entonces, disculpen los chuecos de la flecha. ¿Y la raíz de 9? 3 y -3. Vamos, es su momento de brillar, por favor. ¿Y la raíz 16? 4 y -4. Uy, pero qué seca. Ya, entonces, tanta flecha que hay acá, pero en términos bien simples, todo lo que estamos mirando acá es lo que es una relación. Pero volvamos a lo mismo. ¿Y cuál es la definición de una relación? ¿Por qué esto es una relación? ¿Mm? Porque cumple con la función. ¿Y qué cosa es una función? Todavía no lo sé. Ojo, ojo, yo solamente he hablado de relación. No me la confundan con una función. ¿Ya? Volvamos a la definición, si no, no hay problema. Mira. De todo esto, ¿qué fue lo que marqué? Marqué esto que tengo acá en rojito, que dice, es decir, a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Al menos un elemento del segundo conjunto. Al menos un elemento del segundo conjunto. Entonces, ¿esto de acá cumple? ¿Sí o no? Sí. Sí, uy, pero no me convenciste. Fíjate, el uno ¿tiene correspondencia acá? ¿Sí o no? Sí tiene con el 1 y -1. Ya. Primero, ¿tiene? Sí. ¿Y cuántas tiene? Tiene dos. Entonces, ¿cumple con la definición? Sí, ningún problema. El 4 cumple, efectivamente, tiene también dos correspondencias. El 9 cumple, también, 16 también cumple. De hecho, si ustedes se llegan a encontrar un caso como por ejemplo esto, vamos a inventar aquí uy, me quedaron feo. Por ejemplo, tuviera el 1 y por X motivo tengo el 3, el 4 y el 5. Y aquí aparece una relación X, da lo mismo cual sea, y me dice que el 1 yo lo junto con el 3, el 1 lo junto con el 4 y el 1 lo junto con el 5. ¿Esto sería una relación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿ya? Porque insisto, la relación solamente te dice que los elementos del dominio tengan al menos una relación en el recorrido. ¿Ya? De una hacia adelante te sirve. Entonces, cualquier cosa de ese tipo te va a servir. ¿Ya? Ahora, voy a remarcarlo acá para que lo entendamos. Un asterisco bien grande. A cada elemento del dominio
coma, le corresponde al menos, esa es la palabra clave, al menos un elemento del recorrido. Si ustedes tienen claro eso, entonces ya entienden lo que es una relación. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Si no, para continuar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Espera, Sí. déjelo ahí un rato para escribirla. Define un rato. 1 minuto. Ya, verás. Voy a tomar agua por mientras, voy a darme una vuelta en la plaza. Las relaciones, las relaciones son el hermano mayor o la mamá de las funciones, ¿ya? Para que tengan una idea de esto. Entonces, acá les tengo varios ejemplos para ver si son o no relaciones, ¿ya? Bien sencillo, bien práctico. Por ejemplo, acá tengo una relación que es supuestamente la edad. Entonces digamos, usted, ayúdeme, pero participen, sí, po. Pedro, ¿qué edad tiene? ¿Con quién lo junto? Profe, ¿cómo vas a saber la edad de Pedro? Yo tampoco lo sé, pero yo podría decir, pero Pedro podría tener 20 años, 19, 18. Ah, entiendo. ¿ya? Ana, ¿qué edad tiene? 17. Ya, 17. ok. Luis, 19. ok. Andrea, 18. ok. Diego, 20. ya. La pregunta del millón. ¿Esto es una relación, sí o no? Sí. Sí. No hay ningún problema porque, insistimos, siempre tú debes tener cuidado con el dominio, ¿ya? El dominio o los elementos del dominio no te deben quedar solos, ¿ya? Siempre deben tener una correspondencia en el otro conjunto. Ahora, si uno de ellos o todos tiene más de una correspondencia, tampoco hay problema, tampoco hay drama. Entonces, por ejemplo, este 20 proviene del Pedro y proviene de Diego. ¿Es un problema? La respuesta es que no, ¿ya? Entonces, ¿esto es una relación? La respuesta es que sí, ¿ya? Entonces, relación, sí. Veamos este de al lado. Este de al lado tiene que ver con la cantidad de lados que tiene esta figura. Entonces, díganme, este triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3, 3. Este pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5, Ok. Este octágono, ¿cuántos lados tiene? 8. 8. Ya. Este rectángulo, 4. ya. ¿Y este triángulo? 3. Ok. 3. La pregunta, ¿esto es una relación, sí o no? Es. Sí. Sí, ¿eso fue una así de afirmación o una condicional? Sí. Ah, Normal. Creo que sí, muy afirmación. normal, una así de afirmativo. ¿Esto es una relación? La respuesta es que sí, po. Volvemos a lo mismo. ¿Los elementos del dominio tienen alguna relación acá? Sí. Lo que te interesa es eso. Si te das cuenta acá, el 1, el 2, el 6, el 7, el 9 quedaron fuera, pero nadie ha dicho nada sobre ellos. Simplemente la condición se sigue cumpliendo, la verdad es que sí. Entonces, esto también es una relación, ¿ya? Y el último acá,
Dice A, o sea, esos, y estos son B. A es menor que B. Entonces la pregunta, ¿el 2 de quién es menor acá? ¿Con quién lo junto? Pueden ser todos. ¿El 2 es más chico que el 12? Sí, ¿Es más chico que el 10? también, ¿Que el 8? también, ¿Que el 4? igual. Ok. Uy. ¿Y el 6 es más chico que el 12? Sí, ¿Es más chico que el 10? también, ¿Es más chico que el 8? igual. ¿Es más chico que el 4? No, No. Pregunta, ¿esto es una relación, sí o no? ¿Es o no es? Sonido de desierto. ¿Es o no es? Sí, también lo es. También, pues. Ya. Volvemos a lo mismo. Si en las relaciones el dominio, cada uno de los elementos del dominio debe tener una correspondencia. O sea, el 2 acá no te puede guiar solo. Tiene que tener alguna pareja por lo menos acá en el otro conjunto. Y la definición de relación es que esta pareja puede ser al menos una o más. Por lo tanto, acá el 2 nos damos cuenta que tiene 4 parejas. Es infiel, pero no importa. El 6 tiene 3 parejas. También sirve. Entonces reúne todas las condiciones para que sí sea relación, pues, ¿ya? Entonces ahí, eh, para que tengan clarito esto, pues. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Belén. sí puede. Gracias por tu permiso. De nada. Ahora sí que sí pasamos al término de función, al concepto de función, ¿ya? Acá lo tengo al ladito, aquí lo tengo definido. Entonces dice, una función es una relación, mira la cosa, es una relación entre dos variables, una que es independiente y otra que es dependiente. Entonces, en términos prácticos, al final de cuentas están viendo funciones por todos lados o relaciones por todos lados. Porque si tú tienes una variable independiente y dependiente, eso al final de cuentas tú lo puedes modelar con una función, cualquiera sea, nada lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ejemplos bastante simples, bien básicos. Por ejemplo, la cantidad de horas de ejercicios afectará en tu cansancio, claramente. Si tú vendes una cantidad de productos, ¿afectará tus ganancias? También. Si tú tienes una edad, va a determinar el crecimiento que tú tengas. Por ejemplo, si comparas un niño de 5 años con una persona de 18, claramente el crecimiento es distinto. Si tú tienes un uso de celular prolongado, ¿eso va a afectar tu tiempo de batería? También. Si tú te sacaste 5 puntos en una prueba y otra persona sacó 18 puntos, ¿va a afectar en la nota obtenida? También. Si una persona consume más grasas versus otra persona que consume menos, ¿va a afectar su peso o su masa? También. Una persona que fume o una persona que no fume, ¿va a afectar su resistencia? Entonces aquí tienen ejemplos de sobra, ¿ya? Como por ejemplo, cuando yo les pregunto en las mismas guías en qué otras cosas se puede utilizar, aquí tienen una idea, un abanico bien grande de posibilidades, ¿ya? Entonces, ya, esa parte quedó bien, ¿cierto? Esto es como conocimiento general, no es como tan estricto, ¿ya? Lo mismo va a pasar con lo que voy a comentar ahora. ¿Por qué? Porque las funciones, ustedes ven funciones en todos lados, sinceramente. Solamente que no no es tan notorio en el sentido de que alguien está identificándola a cada momento. Por ejemplo, una función ustedes se la van a presentar, puede ser como, por ejemplo, con palabras, ¿ya? Así de simple. Entonces, cuando te colocan un enunciado que puede modelarse con algo, es porque tiene su fundamento en las funciones.
Por ejemplo, acá tengo a cada número real se le asigna su doble. Si tú piensas eso en tu mente, vas a decir, tomo un número, lo multiplico por 2, porque es el doble, y me entrega otro número. Funciona, ¿ya? También vas a poder ver esto. Chiquillos, esto no lo anoten, es solamente para que lo tengan de conocimiento. Tú también vas a poder verla en lenguaje simbólico o lenguaje algebraico. Es decir, esta es la notación tradicional que uno anda viendo de funciones, ¿ya? F de X es tanto tanto, G de X tanto tanto, H de X tanto tanto. En este caso dijimos que era el doble, por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Tomo una variable que no conozco o un número que no conozco y lo multiplico por 2 y obtengo su doble, ¿ya? También es tradicional verla como diagrama sagital, o sea, estos monitos típicos que al principio son muy útiles, después se vuelven inútiles porque no son tan prácticos, ¿ya? Pero en su dibujo se evidencia pero mucha información, como por ejemplo definir bien el conjunto de partida, definir bien el conjunto de llegada, definir las preimágenes, las imágenes, la función que hay entre medio o relación que hay entre medio y las correspondencias de cada uno, ¿ya? Entonces esto es un diagrama sagital. También es una función, también es una forma de trabajarla. Por acá tengo tabla de valores. De hecho, probablemente una de las formas más importantes también de ver una función es a través de una tabla. ¿Por qué? Porque a ti, cada vez que te piden graficar una función, tienes dos posibilidades. Una, o lo haces con una tabla de valores o te consigues un programa que te permita graficar, ¿ya? Así de simple. La tabla de valores es de una forma más manual como de poder graficar. ¿Por qué? Porque tú vas evaluando acá, vas colocando números a tu gusto de forma arbitraria, los evalúas y obtienes puntos. Y estos puntos de acá son los que te permiten después graficar, ¿ya? Esta tablita también es una función, solamente que está escrita de otra forma. Sin embargo, aquí aspiramos nosotros siempre es a hacer la gráfica, ¿ya? El valor más esperado o el valor más importante de una función es que nosotros podamos modelarla por medio de una gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gráfica te dice muchas cosas. Por ejemplo, la gráfica, ojo, acá tengo un ejemplo de una recta, pero no siempre va a ser una recta. Generalmente son curvas. Entonces esas curvas te pueden decir mucho. Por ejemplo, cuándo la venta va a ser más alto, cuándo va a ser menor, cuánto debes gastar en algo, o cuánto va a ser el crecimiento de algo. Entonces, mirando un dibujo, al final de cuentas, tú puedes obtener mucha información. Y la gráfica para eso es, pero fundamental. ¿Ya? Entonces, en su conocimiento, por favor, que quede bien claro que a veces tenemos varias formas de representar una función y siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Eso no es necesario escribirlo, es solamente tenerlo en cuenta, ¿ya? Esto es importante. Y acá viene lo relevante para hacer bien la diferencia entre lo que es una relación y lo que es una función, ¿ya? Si nos damos cuenta, así como, o recordamos algunas cosas, las funciones tienen como los mismos conceptos. Es decir, tengo un dominio, tengo un recorrido, tengo preimágenes, tengo imágenes. Sin embargo, ¿qué es lo que lo hace diferente? Y aquí lo voy a leer. Por ejemplo, dice, es una regla que asocia a cada elemento X de un conjunto A, o sea, uno de partida, llamado preimagen, un único elemento F de X, conjunto de llegada, llamado imagen, ¿ya? Entonces, chiquillos, a ver si ustedes hacen la relación ahí. ¿Cuál es lo diferente entre una relación y una función? ¿Qué es lo diferente? Que aquí solo se une un elemento. ¿Ya? En cambio, la relación es uno más. Ahí estamos. ¿Ya? No se nota tanto, pero bueno, aquí se los marqué con otro color. La única diferencia, chiquillos, y aquí queden claros, la única diferencia entre una relación y una función es que las funciones, si yo hago la relación o la correspondencia, es solo un elemento, única pareja, una sola, en comparación a la relación que te da la libertad para tener más de una. Entonces acá les voy a hacer un ejemplito, pero muy sencillo, y ustedes me van a decir quién es quién.
A ver. Ahí tengo uno. Voy a copiar aquí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar, a mi gusto, voy a colocar el 1, el 2, y aquí voy a colocar el 3, el 4 y el 5. Acá también. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo así. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a juntar el 1 con el 4 y el 2 con el 3. Y aquí voy a juntar el 1 con el 3 y aquí voy a juntar el 1 con el 4 y el 2 con el 5. Díganme, ¿quién es quién? ¿Quién es relación y quién es función? El primero es función. Ya, tú dices que el primero es función. ¿Y por qué? Porque solamente tienen una pareja única. En Ya. cambio, el 2, el 1 tiene el 3 y el 4. Ok. Oye, pero ¿y este 5 es un problema que esté solo o no? ¿No? No. ¿Ya? Volvemos a lo mismo, tanto en las funciones como en las relaciones, a ti te interesa el primer conjunto, dominio. El recorrido, lo mismo al final de cuentas. ¿Ya? Entonces, este dibujo, el caso 1, es una función y este caso 2 es una relación. ¿Quedó claro ahora la diferencia entre ambas? Porque esto hay que tenerlo claro de aquí en adelante. ¿Sí o no? No se peleen, tranquilo. Sí, profe. Entonces, si tú vas por la calle, bueno, cuando sea posible, y te encuentras estos dos casos, y tú tienes que explicarle a alguien la diferencia entre una función y una relación, en palabras bien simples, ¿qué es lo que dirías tú? Que la función tiene una pareja y que la relación puede tener más de una pareja. Muy bien. Es decir, las relaciones pueden ser infieles, mientras que las funciones no. ¿Ya? Por si quieren verle un ejemplo típico. Ya, eso me interesaba a mí que lo tuvieran claro. Acá entran al baile nuevos conceptos, o uno en particular, que es este codominio. ¿Ya? Claramente el dominio, ustedes ya saben de que es el conjunto de partida de ya sea una función o una relación. ¿Ya? Ahí no hay ninguna duda. El recorrido es el conjunto de llegada que siempre ahí estamos ahí calculando. Sin embargo, acá yo le agrego uno más, que es el codominio. El codominio, pero muy similar a lo que es el recorrido. Pero dentro de su propia esencia son diferentes. ¿Ya? Estos dos de acá son conjuntos de llegada. Sin embargo, son diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque el codominio son todos los elementos posibles, tal como lo tengo marcado ahí. ¿Ya? Es decir, al conjunto de llegada no se utilizan todos. A veces son todos, a veces son algunos. Sin embargo, el codominio como tal son todas las posibilidades que a ti te da el conjunto de llegada. Por el contrario, el recorrido como esencia van a ser solamente los que realmente son imágenes de una preimagen. ¿Ya? Son los que realmente se utilizaron para poder tener una correspondencia con el dominio. Ejemplifico, porque me entiendan. Y aquí les va a quedar clarito. Acá tenemos una función. Ya. Tengo mi dominio, tengo un codominio, tengo preimágenes y tengo imágenes. Entonces ahora, solamente mirando, nosotros vamos a definir ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuáles son los elementos del dominio? A, B, C y D. Ok. El A, el B, el C y el D. ¿Cuál sería el codominio de esta función? Pensando en que son los probables o posibles elementos del conjunto llegado. Del 1 al 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y el recorrido en este caso, los que realmente tienen correspondencia. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si ustedes tienen claro esto, entonces tienen claro el concepto. ¿Ven? Ahí tenemos bien claro la diferencia. Tanto el codominio como el recorrido son parte del conjunto de llegada, pero no son estrictamente lo mismo. ¿Ya? El codominio son todos los elementos posibles. El recorrido son los que realmente se utilizaron. ¿Ya? Entonces, ¿se va entendiendo la cosa? Los fundamentos básicos de hoy. Sí, profe. Espero que el profesor de matemática también. Digo yo. Ya. Estaba ahogando. Por ejemplo, acá. De una forma bien rústica, bien con poca herramienta, vamos a analizar estas funciones. Aquí tengo unos par de ejemplos. Entonces, la función acá es una función que dice f de x es igual 3x. Es decir, toma un número, lo multiplica por 3. ¿Ya? No sé de qué tipo es, yo no las conozco. Yo simplemente veo lo que está acá haciendo. Entonces acá yo voy a colocarme... Uy, siendo bueno para el dibujo hoy día. Vamos a hacer un diagrama sagital acá. Ahí está. Esto supuestamente es una función, obviamente. Entonces, ustedes díganme unos 5 números. No muy grandes, sí. Del 1 al 5. Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En este caso, vamos a tomar estos números del 1 al 5 y los vamos a multiplicar por 3 para poder tener una correspondencia acá. Entonces, por ejemplo, voy a tener 1 por 3 serían 3, 2 por 3 serían 6, 3 por 3 serían 9, 4 por 3 serían 12 y 5 por 3 serían 15. Y nosotros, ya por mi gusto, voy a agregar también el 0 y voy a agregar el 16, porque quise. ¿Ya? Claramente acá hacemos las correspondencias, pues el 1 va con el 3, el 2 va con el 6, el 3 con el 9, el 4 con el 12 y el 5 con el 15. En esencia, ¿esto es una función? Confirmen. Confirmo. Confirmamos, ¿cierto? No hay ninguna duda de eso. Entonces calculemos el dominio. Dominio. ¿Cuál sería el dominio acá? Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería el codominio? 0, 3, 4, 6, 5, 6. 0, 3, 6, 9, 12, 15 y 15 y 16. 16. Pero realmente el recorrido, ¿quién era? El triple del dominio. Ya, o sea, 3, 6, 9, 12, 15. Ahí no. ¿Ya? Entonces aquí hicimos un análisis bien simple de esta función. ¿Detallamos el dominio? Sí. ¿Detallamos codominio? También, recorrido también. Esto es lo que estamos viendo, chiquillos, ¿ya? Sin embargo, ahora seamos como más pesados. Generalicemos. En estricto rigor, el dominio de esta función, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de números son? Más allá de lo que están viendo acá. Los naturales. Ah, perdón, ¿Naturales? los reales. Recuerda que estamos trabajando con funciones reales, ¿ya? Entonces, en este caso, el dominio al final, estrictamente, así como poniéndonos más específico, nosotros vamos a decir que son los números reales como tal, ¿ya? Es decir, acá en el conjunto de partida, el dominio, tú al final de cuentas puedes poner, pero cualquier número, y cualquier número va a ser del contexto de números reales, ¿ya? Sigamos. El codominio. ¿Qué tipo de número será?
más que el número, ¿qué tipo de números puede ser? ¿Qué creen ustedes? Si partí de un conjunto de números reales, ¿a qué conjunto llegaré? Vamos, vamos. ¿A real también o no? También, pues. ¿Ya? Porque si yo partí de un conjunto de números reales, a lo menos que pase alguna cuestión muy extraña, debería llegar a un conjunto de números reales también, ¿ya? Y digo que todos los números reales, ¿ya? Tienen esa gracia de los números reales que me van juntando estas relaciones. Y el recorrido, pero en específico, ¿quién era? Claramente no son todos los números reales, po. ¿Qué debería colocar yo en el recorrido? ¿Cuál fue la condición acá para poder encontrar este 3, el 6, el 9, el 12 y el 15? Vamos, lo está mirando. Multiplicar por 3. Ya, pues. Entonces, ustedes saben escribir por comprensión, pues, un conjunto. Es decir, yo tengo un número que existe en los números reales, tal que, y colocamos nuestra condición. Ahí estamos. ¿Ya? Esto que hemos hecho ahora es generalizar un poquito más todo este tema. ¿Ya? Por lo mismo, entonces analicemos nuevamente. El dominio de esta función, al final de cuentas, tú puedes evaluar cualquier número real. Por lo tanto, el dominio van a ser precisamente cualquier número real. ¿Ya? O sea, incluso pueden ser todos. El codominio es el conjunto de llegada, sin embargo, ese conjunto de llegada, más que una limitancia o algo así, tú vas a tener en mente de que siempre vas a llegar a un número real, ¿ya? Probablemente o a lo mejor a veces van a ser todos los números reales. Es decir, todos los números reales del conjunto de partida van a tener una relación en el conjunto de llegada, ¿ya? Sin embargo, en nuestro caso, tenemos una condición que es bastante específica, ¿ya? Porque a lo mejor se me van a quedar números afuera. Y si se me quedan números afuera, va a ser en base a esta condición que puse yo acá. De que el número que llegue que sea parte del conjunto de llegada, debe ser un número real, pero que cumpla la condición de que va a ser multiplicado por 3. Entonces ahí definimos bien el recorrido. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si al final de cuentas, igual, todo esto hay harto que pensar, hay muy poco cálculo a veces. Va a llegar un momento en donde nosotros vamos a tener que hacer cálculo, eso no hay duda. ¿Ya? Pero estas funciones que son en teoría igual bastante simples, tú te vas a dar cuenta de que también en tu mente no vas a poder estar analizando. No tienes para qué estar rayando tanto.